Estamos. Buenas noches. Hola. Buenas ¿Cómo noches, están? pastor. ¿Todo Bien, bien? vamos bien. Bien, me alegro. Déjame avisar a los chicos que ya estamos abiertos a la clase. Hola, hermano. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bruno, Bien. buenas noches. ¿Cómo andan? Hoy estamos del lado opuesto, ¿eh, Bruno? Ahorita juega Brasil y Uruguay. Sí, ¿Quién gana? ¿Quién debería ganar? El más No mejor. sé. La verdad que los dos no fueron bien los últimos dos partidos. no, Así que va a estar interesante ver qué va a salir. Y el Uruguay acá adentro es muy duro Ah, de ganar, sí, se ponen acá resistentes. Hoy día se sí, supone igual, que jugaba Chile también, pero no sé qué pasó con el Pues partido. no sé tampoco. Todos los partidos juegan hoy. una vez estábamos en un culto y un hermano estaba así, estaba todo el rato así como compungido, bien arrolladito, escuchando el sermón, uno lo veía, estaba así apretadito, y de repente, estaba escuchando el partido. El pentecostal. El pa- y pensé que le había bajado el espíritu al hermano, El pero bautismo. Hermano, tenía- Eh, ay, ay, ay. A mí me pasó una clase de seminario en Maldonado, enseñando y también había uno escuchando el partido con auricular, Ya. pero cada tanto estaba ahí moviéndose. Y yo ya sabía que, ya me había dado cuenta que estaba en el partido. Entonces no sé cuánto de la clase pudo retener. Nosotros, cuando yo era chica, había un pastor en nuestra iglesia que le gustaba mucho el fútbol y había un partido de la selección chilena y él cambió el horario del culto. Nosotros siempre Ah, nos juntábamos los domingos a las 7 de la noche y él hizo el culto a las 5 de la tarde para poder irse a su casa y ver el partido. eso pasa en Brasil seguido, porque si no la gente no va, mucha gente no va. Entonces, a veces cambian porque, o si no, después se termina el partido. Si es un partido importante también, ¿no? Si termina el partido, se van a la calle a festejar. Celebrar. Sí, son muy fanáticos. La idolatría. Lo de la verdad. Sí. Bueno, hermano, yo les pasé el host. Posiblemente ahorita entre algún hermano. Así que, pero puede empezar, así no pierden tiempo. Cuando quiera. Ya, pues. Gracias, pastor. Vamos a comenzar esta noche con oración, como es habitual, pidiendo que el Señor nos guíe en todo momento en su palabra. Y ya está hablando de ídolos, vamos a hablar de ídolos del corazón. Y normalmente, eh, cuando nos enfrentamos a este tema, hemos ido viendo, hemos ido... ¿Sigues tú, Nancy? ¿No? El pastor, te estoy mandando. El pastor Esaú pide si le pueden enviar el enlace de la clase. Yo ya le mando ahora, mando Ah, ya. enseguida. Ya, vamos a comenzar entonces con oración. Le pediremos, hermano Arsenio, que por favor nos dirija en oración para comenzar esta noche. amén. Padre celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este momento de poder nuevamente, Señor, entrar en esta clase de consejería bíblica. Te agradezco, Señor, por la vida de
la profesora, también del profesor, que tú siempre, Señor, pueda acompañarle con sabiduría e inteligencia que viene de los altos, y así también nosotros que podamos comprender y entender, Señor, lo que ellos quieren enseñar de tu palabra a nosotros, Señor, así para poder aconsejarle a otra persona, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y que tú puedas bendecir a cada uno de nosotros, Señor, y este tiempo, Señor, que queremos estudiar, Señor, que podamos tomar la concentración, Señor, y así, Señor, para poder estudiar bien, Señor, en esta noche. Te agradezco, Padre Celestial, por una vez más, Señor, por la vida de cada uno, que tú puedas bendecir, Señor, y que podamos sacar provecho, Señor, en esta noche. Pero a ti agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 ¿Ahora conecta el pastor? ¿No? Ya le Buenas mandé noches. enlace. Ya, buenas noches, hermanita Islena. Se la bendiga también junto con nosotros. Amén, hermano. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como estábamos platicando, normalmente en nuestra costumbre, en nuestra cultura, recién estábamos hablando de fútbol y cosas que que en la iglesia ocurre normalmente cuando hay este tipo de eventos, pero lo mismo ocurre en nuestra cultura. Pensamos que las personas tienen que haber un profesional para, para, para que la persona cambie, es necesario que cuente el apoyo de un profesional. Y también se piensa que la Biblia no ofrece mucha ayuda y que el cristiano cotidiano y común no tiene por qué meterse en tratar de ayudar a otras personas a cambiar. Y esto ocurre porque pensamos que no estamos, que hay otros mejores que nosotros. O bien la Biblia se piensa que es solamente desde un aspecto teológico. Aquí también hacemos teología, pero práctica. Entonces, muchas veces se ve como algo lejano al día a día, a lo cotidiano. Y también los cristianos desarrollamos mucho el aspecto del evangelismo, pero también no perseveramos en lo que significa en ayudar a personas a cambiar. Y eso también es un aspecto del discipulado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, en nuestro estudio, tenemos que tener en vista lo que llamamos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, al 6, capítulo 2, donde se encuentra el ministerio de la reconciliación. Es como de reconciliación. Entonces, es el Espíritu Santo, el amor de Cristo, el Espíritu Santo el que nos constriñe, nos aprieta, nos guía para que pensemos en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nos lleva a Pablo inmediatamente, el apóstol Pablo, a pensar en el pecado de uno entró la muerte para toda la humanidad. Pero la Escritura nos llama a funcionar como embajadores de Cristo. Embajadores es un concepto que significa que es un representante. El embajador representa al Estado, representa es una suerte de mandato, es un mandatario, él no puede tomar decisiones por sí solo. ¿Y qué es lo que hace el mandatario o el representante? Expone el pensamiento de su mandante y además es responsable de lo que él haga ante su mandante. Entonces, Dios no nos ha puesto en relaciones solamente para hacernos felices, sino que, más importante, para que representemos al Señor mientras se logra cambio en la vida de otros. Nosotros somos instrumentos, somos representantes. No usted ni yo somos aquellos que hacen los cambios, es el Señor, el Espíritu Santo, el que va haciendo la obra de cambio en la vida de las personas. Tres cosas que definen cómo podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, cómo podemos representar. Y en este sentido, lo hemos señalado que el embajador es una suerte de mandatario, es un encargado de llevar el mensaje de otro. En este caso, el mensaje nuestro es específico, es el mensaje del rey. Veremos también que nosotros como embajadores nos corresponde
mostrar los métodos del rey. El Señor nos muestra también sus métodos para obrar, y también nosotros debemos de enseñar el carácter del rey. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del mensaje del rey. ¿Qué es lo que el Señor quiere que comunique esta persona en esta situación? ¿Qué es lo que el Señor me está comunicando a través de esta persona en esta situación? Esto significa escudriñar, averiguar, involucrarse, pero involucrarse no significa hacer promesas que Dios no ha hecho. Tenemos una tendencia, ocurre mucho cuando entregamos un consejo, a prometer cosas que no corresponden. Tenemos la natural tendencia a dejarnos llevar por nuestros sentimientos al entregar un consejo. Pero el problema mayor es que el rey no nos dice entrega una promesa que yo no he hecho, sino que nosotros tenemos el deber de orientar. Por ejemplo, cuando una persona está llorando o está desbordada emocionalmente, nosotros tenemos la tendencia a intentar que la persona deje de llorar pronto. Entonces, tenemos a veces la intención de ayudarla ofreciendo cosas que sabemos que no vamos a poder cumplir. Por ejemplo, decimos, no se preocupe, hermana, yo voy a hablar con tal persona para que cambie de actitud y para que esto nunca más le vuelva a ocurrir. Y en la Biblia no dice eso. El cambio no depende de que porque nosotros hablemos una vez con alguien. Nosotros tenemos que entregar el mensaje bíblico. Y cuando una persona llora, nosotros nos conmovemos y deseamos que esa persona tenga una solución de inmediato y nos sentimos los responsables, los encargados de hacer que esa persona deje de sufrir. Pero en realidad nosotros tenemos que sí entregar la paz del Señor, pero no nuestra solución pensada en nuestra propia aflicción. Cuando uno aconseja, uno tiende a involucrarse emocionalmente también con el aconsejado. Y si la persona está sufriendo, uno se siente como responsable de buscar una solución oportuna y pronta para que esa persona o ese hermano deje de sufrir. Y en realidad nosotros tenemos que poner todo en las manos del Señor. Tenemos que hacer un trabajo como embajadores del Señor. Y más adelante vamos a seguir viendo y mirando que en las siguientes imágenes de las PPT, que en realidad uno sí se va involucrando y sí hay situaciones que uno se va viendo afectado. Pero aquí también vamos a ver en qué sentido uno se puede ver afectado y en qué sentido involucrarse, porque además no olvidar que somos instrumentos del Señor. Entonces, yo siempre digo, cuando un hermano o una persona está llorando, nosotros lo debemos acompañar, pero no decir, ya, pero no llore más, porque en realidad llorar no está mal, no pasa nada si llora. Pero a nosotros tampoco nos tiene que pasar nada en el sentido de afligirnos y buscar una solución oportuna y pronta para que ese hermano deje de sufrir, porque no es la intención y no es el foco de lo que estamos haciendo como consejeros. Ocurre mucho también con los niños también. Cuando a los niños les decimos, ya, vamos a ir a espantar el cuco, les decimos. Cuando el niño está afligido, le decimos, ya, vamos, lo tomamos la mano y vamos a espantar el cuco para... perdón, ¿sabes lo que el cuco? El cuco es como un fantasma, algo que produce mucho susto. Entonces acá tomamos al niño de la mano y le decimos, ya, vamos a ver qué es lo que te está afligiendo. Y nos agachamos y aquí ya lo hacemos desaparecer, le decimos. Y eso al niño le traerá tranquilidad, pero no está solucionando su aflicción de fondo. Entonces, nosotros no podemos caer en eso cuando hablamos con las personas. Como Nancita dice, si alguien está llorando, es abrazarlo, escucharlo, escuchar su dolor. También cuando están enojadas las personas también. Eso cuesta mucho, porque normalmente el que está airado cuesta que se calme. Entonces nuestra natural tendencia es decirle, ya cálmate, nosotros vamos a solucionar el problema y tenemos que llevar a la persona a que se calme, a orar con él, acompañarlo en la razón. No sabemos la razón de su enojo, pero no podemos pretender que solucionarle los problemas a las personas de esa manera. No diciéndole, mira, lo que te hicieron, Dios los va a castigar y los va a destruir. Tampoco podemos ofrecer eso, pero se ocurre. Uno escucha a veces personas que ofrecen cosas que Dios no ha dicho ni Dios no va a hacer. Nuestro trabajo es llevar el mensaje del rey. Y para esto debemos pensar en los métodos del rey, de nuestro Señor. Esto significa responder cómo obra el cambio, cómo obra el Señor en nuestras vidas, cómo obra el cambio del Señor en nuestras vidas.
Y entonces nosotros tenemos que pensar, pensando en el Señor, cómo Él obra. Él aplica su palabra al corazón para poner a la persona bajo convicción. Viene a nuestra mente, conversábamos con Ancita, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera, que es un caso muy conocido por nosotros. Cuando el Señor le dice, ¿dónde están los que te quieren apedrear? Y no había nadie, después que todos habían ido, sabemos desde el más viejo al más joven primeramente. Pero la respuesta del Señor no se queda en decirle, mira, ya no nadie más te apedrea, te salvaste, sino que ahora ya nadie más te va a atacar. No, la respuesta del Señor es profunda. Y ahora habla al corazón de la mujer y le dice, vete y no peques más. Es colocarla bajo la convicción en el dolor, en el sufrimiento que ella estaba viviendo en ese momento, en la angustia que era su vida la que corría peligro, pero aquí el Señor no solamente le dice, ya quédate tranquilo, nadie más te va a apedrear ni te va a perseguir y no dice nada más. El Señor toma esa situación y la aplica con su palabra en el sentido de no peques. Y pecar sabemos que es ofensa a Dios. Entonces ahí está una enseñanza que habla al corazón para poner a la persona bajo la convicción. ¿Cuál es la convicción de la palabra del Señor? También nosotros debemos de hablar del carácter del rey. Si queremos ser buenos mandatarios, buenos embajadores, tenemos que aprender a imitar las cualidades personales del rey mismo y ejercitarlas. Somos nosotros los primeros en ejercitarlas. La compasión, el amor, la misericordia. En teología se habla de los atributos comunicables. ¿Han escuchado en teología se habla de atributos comunicables? Es esto. Cómo nosotros tomamos la enseñanza del Señor, la hacemos propia y nos empapamos del rey mismo, de sus cualidades personales. Y para eso no es un tema teórico, no es un tema que uno lo vaya a comprar en la esquina, sino que se trata de que nosotros tenemos que conocerlo a través de la palabra, ejercitando los medios de gracia, en la oración, en la comunión. Yo no puedo ser pienso yo, un buen consejero si no me involucro con las personas en mi congregación. No puede ser que voy y salgo y nadie más sabe de mí. O cuando escucho algún problema me da lo mismo y total yo ya tengo hartos problemas para estar preocupándome los problemas de los demás. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Son los medios de gracia, la, la oración, el ayuno, la comunión de los hermanos, la participación de los sacramentos, la lectura y el estudio de la palabra. Recordemos en Apocalipsis 1:7, perdón, que nos dice que bienaventurados porque podemos leer la palabra, somos bienaventurados porque podemos leer la palabra y podemos guardar la profecía. En este caso se está hablando de la profecía que está en Apocalipsis, pero es un principio general. No solamente en Apocalipsis se refleja eso, sino que en toda la palabra, para que nosotros conozcamos quién es y cómo podría representar dignamente al rey en este asunto. Si yo quiero ser compasivo y tengo que dejar mis actitudes irónicas, por ejemplo, cuando soy muy duro, tengo que aprender a ser más suave. Tener compasión, amor hacia las personas, misericordioso. Me ofenden y yo respondo la tuya y dos más. Aquí se dice en Chile, si tú me haces una, yo te doy dos. Ojo por ojo, pero al cuadrado. Entonces acá así se habla. Entonces las personas decimos, lo que tú me hiciste, yo la tuya y dos más, se dice. Pero eso no es cristiano eso. ¿Qué dice? Si algo me ocurre, yo en el amor del Señor me arrodillo frente al Señor y me dirijo a la persona y busco a mi hermano para reencontrarme con él. Entonces eso es representar dignamente al Rey. El Señor Jesús, cuando sufrió en la cruz, cuando fue golpeado, insultado, eh, violentado en su dignidad, Él no abrió su boca, aceptó. Y eso eso tenemos que aprender a desarrollar también esas actitudes en el Señor. Nuestro propósito es ser usados por Dios para producir una cosecha de buen fruto en la vida de otra persona. Aunque él o ella sigan exactamente la misma situación, con exactamente la misma gente.
Es, es extraño cuando uno dice se tiene que provocar un cambio, pero uno siempre cuando mira el cambio imagina que van a cambiar las circunstancias o van a cambiar las personas que están cerca del hermano o la persona que estamos aconsejando. Pero nosotros sabemos que el cambio lo provoca el Señor, pero internamente, en el corazón de la persona. Entonces nosotros a veces decimos, este hermano está sufriendo mucho, pero cuando se cambie de ese lugar donde vive, o cuando ya no esté viviendo con esas personas, o cuando el esposo o la esposa cambien, entonces nuestro querido hermano va a dejar de sufrir. Y en realidad uno está siempre tentado a pensar que las circunstancias son las culpables o que las circunstancias deben cambiar. Y nosotros hemos aprendido que el cambio lo provoca el Señor a través del Espíritu Santo en el corazón del hermano que está siendo aconsejado. El Señor Jesús, de hecho en Santiago, cuando dice que hay un hermano que está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, pero no solamente para la sanación de su cuerpo, que es lo que dice en la Biblia, para que para que la persona sane, sí, pero el foco no es ese, sino que para que el Señor perdone sus pecados y también para que él sea reconciliado con Dios, para que él sea salvo. Entonces, el cambio lo provoca el Señor y de ese cambio se provoca un buen fruto en la vida del hermano que estamos aconsejando, pero no por nuestra acción, ¿cierto? Pero nos dice que vamos a cambiarlo de vivienda, o se va a cambiar de familia, o se tiene que cambiar del contexto para que él deje de sufrir. El cambio es el cambio que Dios quiere hacer en su vida, en su corazón, no en las circunstancias, porque va a seguir todo igual, lo más probable. Claro, hay personas que a veces pensamos, tengo un problema en la iglesia y me cambio de iglesia. El problema igual te va a seguir, porque en tu corazón el problema está aquí adentro. Eh, es cierto que a veces los hermanos por evacuar un poco la tensión van y emigran, pero el problema sigue. El problema te va a perseguir. El Señor aquí nos ofrece una oportunidad a nosotros como consejeros, como hermanos, como pastores, hermanos, a poder enfocar las cosas, que no está el problema en la situación ni en la gente, que son externos, sino que está acá. Aprender a mirar, a vivir con gozo en el Señor. Nosotros podemos estar llorando, pero estamos gozosos. Podemos tener un sufrimiento muy grande, pero estamos gozosos en el Señor. Es mucho más que reírnos, el gozo del Señor, es espiritual. Podemos estar pasando muchas aflicciones, pero el Señor nos tiene gozosos, nos tiene firmes, porque sabemos que podemos confiar en Él. Y transmitir, traspasar esa confianza a los hermanos es tarea de conocer al Señor y de saber que nosotros somos instrumentos del Señor. Y debemos de entregar el mensaje del Señor. Las personas, normalmente, cuando buscamos ayuda, aquí dice buscan ayuda, pero no somos nosotros, pensemos nosotros mismos, queremos cambios, pero normalmente partimos pensando en cambios externos, en las circunstancias, en las personas, en las emociones. Eh, Piensan que solamente las cosas cambiarán y así ellos estarían mejor. Pero estos cambios generalmente son meramente temporales y superficiales. Es cierto que frecuentemente hay elementos de las circunstancias que se tienen que cambiar, pero no podemos quedarnos en las circunstancias. Tenemos que mirar a nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor, en qué el Señor me está moldeando? ¿El que el Señor quiere transformar? ¿Me han ofendido? ¿Me han insultado? ¿Cuál ha sido mi reacción? ¿Busco venganza? ¿Busco que se apliquen bien la justicia para ellos? ¿Para que aprendan a nunca más ofender? ¿Para que vean que yo soy víctima de algo? ¿Y qué me moldea el Señor? Recordemos lo que nos dice el Señor en Marcos: niéguese cada uno a sí mismo, es negarse. Entonces, estos cambios, hemos dicho, son temporales y son superficiales. Hay circunstancias que podemos mejorar. Por ejemplo, si hay violencia en el hogar, si hay golpes, insultos en el hogar, nosotros tenemos que preocuparnos también de apuntar a eso. No podemos decirle, sabe, hermanita, reciba los golpes y su marido le haga lo que haga, usted tiene que soportarlo en el Señor. Eso no es. Tenemos que orientar al marido
aunque no sea creyente, tenemos que orientar a la familia al amor y al cuidado de que nuestra esposa, en el caso que estamos hablando de ejemplo, es el vaso más frágil. Es una copa frágil, es de cristal. No es un vaso de plástico, es un vaso de cristal. Y debemos de aprender y enseñar lo que la palabra nos enseña, a amar a nuestras esposas, dice la palabra, amar a nuestra esposa, amar a los hijos. No porque yo tenga la razón o crea tener la razón, voy a ser un desenfrenado o desubicarme en las cosas. Entonces, hay circunstancias que uno tiene que apuntar. No estamos negando que no se pueden, que hay que cambiarlo o dejar las cosas en segundo lugar. Pero el problema, volvemos, no es el corazón. Pero tenemos que ir más allá, más profundizar. Así, nuestra meta tiene que ser guiar a las personas a una perspectiva más profunda y completa del cambio. Es aprender a mirar el corazón. Esa es la meta. Que ellos aprendan a mirar el corazón, que nosotros aprendamos a mirar el corazón. Está el hermano Bruno con su hija. Tienes una, perdón, paréntesis. Hermano Bruno, ¿estás con tu hija ahí o tu hijo? Sí, la más pequeña está acá. Es un gatito, dale muchos cariños. Bueno, gracias. Un cierre paréntesis, hermano, perdón. Mira si parece un gatito. Bueno, nuestra meta es guiar el cambio al corazón. Esa es la meta, mirar el corazón. Y el modelo que estamos estudiando, perdón, es de Paul Tripp, es amar, conocer, hablar y hacer. Se describe como un instrumento de verdadero cambio en el corazón en la vida de la otra persona, pero no siguiendo al hombre, sino siguiendo el ejemplo de Cristo. Hay un esquema, está acá, bueno, esa es la tapa del libro, que es para que ustedes, el que estamos usando como base, que ustedes tienen, que es amar, conocer, significa hablar y hacer. Y esto es lo que va a producir el cambio de corazón. Y eso es lo que vamos a ir estudiando en este tiempo. Aquí vemos, me faltó una flechita acá por si acaso, pero el amar cambia el corazón, el conocer apuntando al corazón, el hablar apuntando al corazón y el hacer apuntando al corazón. Estas son las tareas, entre comillas, que tiene el aconsejado para poder ser instrumento fiel del Señor para el cambio del corazón del aconsejado, ¿cierto? Entonces el consejero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser un instrumento fiel del Señor y no solamente tiene que hablar al aconsejado. Para poder hablar tiene que conocer al aconsejado, saber cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus preocupaciones. Y tiene que hablar, pero no de lo que piensa él, sino que de lo que la Biblia dice en la consejería bíblica. Y también tiene que hacer con su propio testimonio también y amar al aconsejado, así como Dios nos manda a amar al prójimo como a ti mismo. Ahí lo vamos a seguir viendo ahora. Estos 4 círculos que hemos mencionado no son pasos, sino que son aspectos del ministerio interpersonal. Son 4 maneras de involucrarse en la vida de alguien. Al escuchar, al amarlo, al hablar, al hacer. Son aspectos que se van a veces superponiendo unos a otros. No es que el paso 1, el paso 2, paso 3 o paso 4, sino que son aspectos del ministerio interpersonal. ¿Perdón? De consejería. Le comentaba a Nancita, me estaba acordando, cuando años atrás yo me compré un libro, que Nancita se ríe porque decía, el libro se llamaba Cómo ser padre en un minuto, cómo ser buen padre en un minuto. Entonces, el autor, no me recuerdo en este minuto, yo lo compré fascinado porque era la forma que tenía para yo aprender a cómo ser papá con mi hija. Entonces, era la forma de mostrarle a mi esposa que yo estaba preocupado de que iba a ser un buen padre. Y había otro libro que se llamaba Cómo ser buen esposo en un minuto. Entonces, ese no me lo alcancé a comprar. No me- Claro, y ahí hablaba de pasos. Entonces,
fue una locura que reconozco. Ahora en el tiempo uno se ríe, era un libro muy pequeñito, pero yo me lo aprendí bien de memoria, bien memorión. Entonces decía, ya hice el paso 1, ya ahora me toca el paso 2, ahora me toca el paso 3, ah, no me equivoqué, el paso 2. Entonces era una cosa de nunca terminar. Y la vida no son pasos. Este no es un método de pasos, es un método de aspectos que nosotros tenemos que aprender a cultivar. Ese es el sentido de estos 4 círculos que hemos estado mencionando. Conocer, hablar, amar, escuchar, hacer. Y de esta manera pedir que Dios nos dé oportunidades para ministrar. Ministrar, recordemos, significa servir. Que Dios nos dé oportunidades para servir. Y en cuanto el Señor nos permita esa posibilidad, y también orar al Señor para que nos haga sensibles en nuestras conversaciones, en nuestro ministerio. Y de esta manera veremos cómo el Señor nos permite y pedir que se nos enseñe a trabajar en esas 4 funciones. Saben que cuando yo pienso, necesito que al recibir consejería, uno se imagina una oficina, transportarse en el, no sé, por el transporte público, llegar hasta el lugar y esperar que te atiendan y quizás incluso pagar por esa sesión, pero la consejería bíblica es diferente. Y ahora vamos a ver de qué manera uno también la puede implementar y rompe el esquema de lo que uno tiene como ir a buscar una consejería como algo donde es un lugar formal, donde vamos a una oficina o vamos a un centro donde podamos recibir este trabajo. La consejería bíblica es diferente o puede ser diferente. Aquí dice que podemos hacer consejería en nuestro lugar de trabajo, tomando un café en un restaurante, conversando con alguien incluso por teléfono, o al terminar el culto, al terminar la escuela bíblica, acá le llamamos escuela dominical, no sé cómo la denominan ustedes, pero al terminar la escuela dominical, o el culto, o alguna reunión, puede ser por teléfono, puede ser en el lugar de trabajo, es decir, la consejería bíblica es en el momento en que el Señor así lo permite. Como decíamos al inicio, y Tripp nos dice en su libro que eh, que es una tragedia, que es una tragedia que nosotros aceptemos esa una definición que la consejería solamente la pueden dar los expertos. Es algo que los expertos pueden hacer. Este es un modelo de los expertos, es un modelo cultural, pero no bíblico. Y el Señor nos prepara, nos capacita a cada uno de nosotros. Por eso podemos enseñarlo a la iglesia, este método. No tengan miedo si ustedes hacen clase en esto, de enseñarlo, de mostrarlo, porque es un viaje al corazón. Y van a darse cuenta cómo, tal como evangelizamos, también nosotros podemos dar un buen consejo bíblico, y sembramos la semilla del Señor, y sembramos la semilla, la palabra del Señor en la vida de las personas. Entonces, no es que nunca daremos un consejo técnico, sino que, como dice Nancita y ha explicado, la consejería se produce o ocurre en muchas circunstancias. De manera que, como ella explicaba, puede ser en el trabajo, en el transporte, en el estudio, por teléfono, aconsejando a una amiga, aconsejando a un amigo, dándole un apoyo. De esta manera, la consejería es dinámica, no está sujeta a un esquema de lugar o de temas a abordar, sino que es dinámica en el sentido que puede estar funcionando en cualquier momento. Bueno, también puede ser una oficina, obviamente, adecuada para eso, claro, ¿no es cierto? No estamos excluyendo, pero pensar cuando vamos caminando con una persona, un vecino en la calle, podemos entregar la palabra de consuelo del Señor. Las 4 funciones que estamos hablando, no los 4 pasos, sino las 4 funciones, es amar. Esto significa enfatizar la importancia de la relación personal en el proceso de cambio. Dios entra en pacto con nosotros y nos hace su pueblo. Nosotros hablamos de que el Señor nos acepta.
Acá es el Dios el que nos acepta. Nosotros somos pasivos, nosotros recibimos al Señor, pero es el Señor el que abre sus brazos, es el Señor el que sale en nuestro encuentro y lo colocamos en un contexto, pensemos en el hijo pródigo. Es el padre el que va y abraza al hijo, es el padre el que corre al encuentro del hijo, que vuelve a los brazos del padre, pero es el padre el que muestra la plenitud de amor. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar también y esa relación con el aconsejado como contexto para la obra de Dios. También conocer es otro aspecto, perdón, es otro aspecto que significa que tenemos que saber, no basta con conocernos superficialmente. ¿Quién es su cónyuge? Eso es básico, ¿no es cierto? Saber su nombre, dónde trabaja, la edad de su hijo, qué es lo que hace. Pero eso no es conocer realmente a la persona en su interior. Conocer significa saber de sus creencias, de sus metas, de sus sueños, de sus esperanzas, de sus valores, sus deseos, sus fracasos también. Aprender a escuchar, aprender a poner atención, a saber con quién estamos realmente hablando. En este sentido, si conozco a la persona, podré predecir lo que pensarás y sentirás en una circunstancia específica. Una amistad es la conexión entre corazones. No es algo superfluo, no es superficial, sino una verdadera amistad es una conexión entre los corazones. Y hay que llegar a conocer a la persona para poder comprenderla y descubrir dónde se requiere el cambio. Y para conocer, uno no siempre son preguntas como tipo cuestionario, porque también uno puede observar la actitud de la persona cuando le responde a uno o cuando está hablando con uno. Por ejemplo, uno le puede decir, uy, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Y uno decir, ay, y esa respuesta, si, ay, cuando uno le habla de sus hijos, por ejemplo, uno ahí sabe que también hay una dificultad, hay un problema, hay un pesar en el corazón. O a lo mejor no tiene, el hijo no se está sometiendo a la autoridad del padre, o el hijo es rebelde, o hay algún problema, entonces su exclamación de, como diciendo, ahí estamos, también puede ser un motivo para decir, te veo aproblemado, veo que estás preocupado, estás triste, o veo que tienes alguna dificultad con tus hijos, o cómo están ellos, cómo les ha ido, pero un interés genuino, no un interés por preguntar solamente para yo obtener información, sino que también para que la persona que estoy conociendo sepa que yo realmente me preocupo, que no hay un interés superficial, sino que hay un interés verdadero de amistad. Y las personas lo notan en la forma de preguntar, en el interés que uno pone en la respuesta, en la paz que uno transmite cuando está escuchando la respuesta. No estoy apurado, no estoy nervioso, estoy tranquilo escuchando para interiorizarme lo que te sucede, porque me importa lo que te pasa, porque somos hermanos en Cristo. Te quiero conocer, porque como dice aquí, soy embajador de consejería para poder ser un instrumento de cambio, no por mi propio mérito, sino que un instrumento para que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón. Entonces, de cualquier respuesta, de cualquier gesto, de cualquier tono de voz, de cualquier expresión, uno puede obtener mucha información. Yo siempre digo que es como que uno encuentra el borde, el final de una madeja de lana. Entonces uno sabe que desde ahí tiene que empezar a enrollar de nuevo para construir otra madeja. Entonces, a veces uno puede preparar en su mente un cuestionario para poder indagar y poder buscar información de nuestro aconsejado para poder conocerle. Pero a veces son cosas muy sutiles que tenemos que estar atentos. Y por sobre todas las cosas, un interés genuino. Que la persona se dé cuenta que de verdad a nosotros nos interesa lo que le pase. No para criticarlo ni enjuiciarlo, sino que para conocer y desde ahí entonces nosotros poder analizar bíblicamente lo que Dios nos dice para que la persona entonces pueda cambiar. Por eso habla tiene que haber una amistad, con una conexión entre corazones, donde yo puedo percibir con tu tono de voz, con tu expresión de la cara, con tu forma de responder,
¿Dónde está el sufrimiento, el problema, la preocupación, el deseo, el anhelo, o aquello que para mí es importante conocer para entonces poder aconsejar bíblicamente? Es cuando hablamos, aplicamos la verdad de Dios a la persona en sus circunstancias, preguntándonos qué es lo que quiere Dios de esta persona que vea y cómo puedo ayudarle al verlo. Hay que hablar la verdad en amor para que el aconsejado se vea a sí mismo, vea a Dios y los recursos que Dios provee. Es hablar la verdad, acompañarlo, leyendo en 2 Corintios capítulo 6, nos dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En todo nos involucramos con la persona. Y de esta manera, nuestra voz, de 2 Corintios, sean listos de vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. La actitud, ensanchar significa crecer el corazón. Y de esta manera, dice, no seáis estrechos, no seáis limitados, en otras palabras, en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Sean amplios, no tengan límites, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, preparar nuestro corazón, cuando hablamos con una persona, es prepararnos, lo vamos a ver después, es prepararnos orando, no para que sea mi mensaje el que se le dé, sino que sea la palabra del Señor. En cuanto al hacer, no solamente, que también es complejo, no es suficiente solo entender la verdad. Necesitamos ayudar a la persona a ponerla en acción en las situaciones específicas de su vida diaria y sus relaciones. ¿Y esto por qué? Porque no solamente somos oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. No basta con decir las cosas, sino guiarlo, apoyarlo, mostrarle y no pensar que como un pequeñito va a partir corriendo. Un niño chico no parte corriendo de los brazos de la mamá, sino que se prepara y va avanzando poco a poco. Y así después va a llegar el momento en que va a poder caminar por sus propias fuerzas, por sus propias piernas. Estas funciones describen no solo un aspecto del ministerio de la iglesia local, y esto por eso insistimos que podemos ser consejeros y podemos enseñarle a los hermanos, porque no es un aspecto cerrado a la iglesia, sino que es un estilo de vida al cual Dios nos llama a cada uno de nosotros. Podemos enseñarlo a los hermanos y para que los hermanos también tengan, a veces nosotros nos encontramos con hermanos que dicen, pastor, yo no sé orar, por ejemplo, cuando van recién comenzando. Pastor, yo no tengo idea del evangelio. Otro se acerca al pastor, usted que está más cerca de Dios, tienen esos conceptos. Muchas veces ocurre eso. Pero no es por eso que nosotros, y uno lo tiene que enseñar, ¿no? Yo soy instrumento del Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que Él nos llama a que nosotros podamos en nuestro ministerio, no solamente en ministerio, volvemos a decir, nuestro servicio, no solamente en la iglesia local, sino como estilo de vida. De esta manera, vemos que hay un cuadro que tenemos acá que nos habla, Dios, el precepto bíblico, el concepto es que Dios nos llama a ser sus embajadores, presentando o representando su mensaje, sus métodos y su carácter. Y ahí está la lectura que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos va hasta lo más profundo nuestro. ¿Y para qué? Porque Cristo, mostrando a Cristo que murió por mis pecados, que Cristo murió por tus pecados. Porque el amor de Cristo es tan grande que entregó su vida por nosotros. Entonces, desde mi perspectiva personal, esto significa que yo debo examinarme en mis relaciones. ¿Cuál es mi motivación? ¿Estoy motivado solamente por mi propia felicidad
para yo sentirme bien. Muchas veces ocurre que me siento bien, hice esto y me siento bien. Qué bueno que soy bueno, más o menos, ¿no es cierto? Qué bueno que soy bueno. Pero eso no es lo que se está demandando de nosotros, sino estar comprometido el mensaje y métodos y carácter del Rey en nuestra vida. Y de esta manera, servir también al relacionarnos con otros. Es decir, debo aprender a ver que mis relaciones están mis relaciones redentoramente desde la perspectiva de Cristo. Debo aprovechar los momentos de mi vida, los muchos momentos de la vida que el Señor nos provee. Delante Nancita nos hablaba en la casa, en la calle, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia. No escatimar el momento y la oportunidad para llevar la palabra del pacto, la palabra de amor del Señor. El modelo de amar, conocer, hablar y hacer sigue el ejemplo de Cristo en hacer esto. Si nosotros vemos el capítulo, dice capítulo 3, Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y yo voy a agregar un versículo más cuando dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. En esto nos van a conocer si tenemos amor, si sabemos perdonar. Con mi esposa en la iglesia enseñamos, la iglesia es el lugar del perdón, donde aprendemos a perdonar y aprendemos a ser perdonados. Y de esta manera es la comunión del perdón la vida de la iglesia. Aprender a vivir conforme el ejemplo de Cristo. También esto se refleja en mi vida, en nuestras vidas. ¿Respondo a otros con un deseo de animar la obra de cambio de Dios en sus vidas? ¿O simplemente me desentiendo? ¿O le digo, no, mira, yo te doy un buen consejo, anda a tal parte, allá te van a dar unas pastillas? ¿Cómo nosotros podemos entregar a otros en mis relaciones? Debo recordar que, que hoy estoy llamado a ser un instrumento de Dios, un instrumento del Señor. Solo Dios cambia a las personas. Usted y yo somos instrumentos. Días atrás, en el chat que hay, alguien puso una frase. eh, Decía, no tenemos que estar contentos porque estamos construyendo el reino de Dios, sino que tenemos que estar agradecidos que se nos permite trabajar en su reino. No sé si lo pudieron ver. Y yo digo, hermoso es, porque nos da entendimiento de las cosas. Sí, mis amados hermanos, nosotros podemos ver que el Señor también, mostrando a través de este método, cómo nosotros vamos a ir construyendo las relaciones en las cuales la obra de Dios fructificará. Ahí vemos un grupo de hermanos que están con sus manos tan unidos, tan alegres, tan gozosos. Entonces, en este tiempo vamos a hablar de la relación de Dios con nosotros es amorosa y redentora. Nuestra relación con Cristo abre la puerta, ese concepto lo vamos a ver un poquito más desarrollado ahora, para que tengamos relación con los otros, las cuales van reflejando estas cualidades de amor y la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. La relación con Dios tiene tres cualidades. La primera, las metas que Él tiene para nuestra relación son más altas que la felicidad personal y temporal. Excede nuestro ámbito. Somos ensanchados. Recuerdan dice los hermanos de Corintios, que vuestro corazón sea ensanchado. No solamente que esté limitado a ti mismo, sino que son más altas que tú mismo, que nuestra propia felicidad personal y temporal. Él quiere que nuestra relación sea el ambiente para el cambio que lo obra en y a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos del Señor. Y Él quiere también que este ambiente sea un ambiente, como nos enseña, de amor de los unos con los otros. Y para ello necesitamos construir relaciones que promuevan esta obra de cambio. Así,
en este estudio nos coloca el entendimiento de tres palabras que nosotros utilizamos para escribir la obra de Dios en nosotros: la justificación, la adopción y la santificación. Recordemos que somos redimidos en el Señor y esto trae consecuencias. Somos comprados por precio de sangre, ¿no es cierto? Y esto hay consecuencias somos justificados, somos adoptados y somos santificados. La justificación, Dios acredita legalmente la justicia de Cristo a mi cuenta. Cristo el que murió por mí. Es Cristo el que murió en la cruz por mis pecados. Es Cristo el que tomó la condena que había, el decreto condenatorio, y lo clavó en la cruz. Y recordemos que la condena del pecado es la muerte. Y es Cristo el que tomó la condena y la clavó en el madero de la cruz, no para burla nuestra, sino para mostrar su amor hacia nosotros. Porque Él entregó su vida por mis pecados. Y Él elimina el pecado que me separa de Dios, nos reconcilia. Somos reconciliados. Y me da la justicia de Cristo. Soy aceptable para Dios y me permite capacitarme para tener una relación con Él. Eso significa ser justificado, no mis méritos, no los méritos de obras, sino por gracia, por el amor de Cristo, la justicia de Cristo, que entregó su vida, derramó su sangre por mis pecados. También somos adoptados. Dios da la bienvenida, nos da la bienvenida a su familia. Me da los derechos y privilegios de ser un hijo del Rey. Y me permiten la justificación y la adopción entrar en una relación plena y completa con Dios. En Hebreos, el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él sin ninguna falta, ningún pecado, Él no se avergüenza de nosotros. No es un pariente que venga y que me dé vergüenza tenerlo. No es alguien desagradable, sino que por los méritos de Cristo yo me puedo presentar frente al Padre y soy su hijo. También, aunque mi relación y posición frente a Dios me indican que estoy bien, mi condición como una persona me indica también que no lo estoy. Es por la condición de pecadores. En Romanos 7 da esa claridad. La aceptación que Dios nos da en Cristo no nos dice que estamos bien, sino tal como somos, sino que nos dice que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros, hay un cambio en nuestras vidas. Nosotros somos transformados en el Señor. Y este es el camino que hablamos de santidad. No somos los mismos antes de conocer al Señor, sino que ahora, conociendo al Señor, habiendo sido aceptados por el Señor, habiendo recibido el Espíritu Santo, somos transformados. Y ya no es, como nos dice, citando a Pablo, no es mi vana manera de vivir, sino que ahora soy otro en el Señor. Y el Señor me da el entendimiento a sus hijos de qué es lo que es bueno para el Señor. Nos da el entendimiento qué es lo que es honroso al Señor y qué es lo que ofende al Señor. Entonces, la santificación es el proceso por el cual Dios me va transformando para hacer en realidad lo que Él declaró que soy, en la justificación, es decir, santo. Santo significa apartado por el Señor, no en méritos, no por sangre, no por obras, sino solamente por la misericordia del Señor, por el obrar de Cristo en la cruz. ¿Sí? La actividad redentora de Dios siempre ocurre en nuestras relaciones. Dentro de las relaciones siempre la obra redentora de Dios va a estar presente. Y el primer paso de Dios para cambiarnos es traernos a una relación con Él. Ya no somos enemigos, ya no somos ajenos, no somos extranjeros, somos de su familia, somos amigos en el Señor, no porque mis méritos, sino por el obrar de Cristo. Así, nuestras relaciones son esenciales para la obra que Dios está completando en nuestras vidas y en la vida de los demás.
Ahora vamos a ver 4 elementos de una relación ministerial basada en el amor de Dios, ¿cierto? El primero es una frase bien profunda, dice que hay que entrar al mundo de la persona y no es algo menor, porque cuando nosotros trabajamos en consejería o ustedes cuando trabajen en consejería, ustedes se van a involucrar en la vida de las personas, en sus problemas, en sus dificultades. Y ustedes van a ser un instrumento de Dios para que Dios obre el corazón de esa persona, de ese hermano que estamos aconsejando. Pero no olviden lo que está destacado en amarillo. Uno va a entrar al mundo de esa persona. Y aquí habíamos hablado antes de una puerta de entrada, ¿cierto? Y una puerta de entrada es cualquier circunstancia que nos lleve a estar aconsejando a ese hermano o a esa persona. La puerta de entrada puede ser un problema, una dificultad, una emoción, alguna frustración, algún anhelo o deseo que tiene la persona en un problema o una situación que lo impulsa a buscar ayuda. Entonces, entrar al mundo de la persona a través de una puerta de entrada, que lo vamos a revisar después, que puede ser cualquier circunstancia, cualquier situación que lo desborde emocionalmente, o que lo aflija, o que lo preocupe, o que lo deje en una situación de conflicto. Hay que también saber cómo reconocer una puerta de entrada, escuchando atentamente, ¿cierto? Y bueno, siempre nosotros hemos dicho que esa puerta de entrada puede tener una meta, y las metas pueden ser buenos momentos para buscar una puerta de entrada. Una puerta de entrada no es una situación, un problema o una relación difícil. Una puerta de entrada es la experiencia que tiene esta persona de la situación, del problema o de la relación. Se trata de lo que le importa al aconsejado cuando se presenta la consejería. La puerta de entrada no es lo que tú crees que es el problema, sino lo que le sucede a la persona o lo que ella dice que le sucede cuando está pidiendo ayuda o cuando está hablando de su problema. Entonces, a veces la situación que la persona presenta es algo aparente, es algo que nosotros pudiéramos pensar que es, pero en realidad está solamente mostrando lo que hay adentro en profundidad, lo que realmente sucede con la persona, no lo que aparentemente dice, sino que lo que profundamente es. Por eso se abre una puerta de entrada para ver en profundidad lo que a la persona le afecta, o cuál es el problema que realmente hay en el corazón del hermano o de la persona que estamos aconsejando. A veces es bueno preguntarse esto: ¿con qué está luchando ahora esta persona en esta situación o en esta circunstancia? ¿Qué es lo que le pasa a la persona ahora realmente? ¿Qué es lo que le está provocando que esté así? A veces puede decir, por ejemplo, que su hijo es rebelde y la rebeldía de su hijo lo tiene aburrido, pero esa es la puerta de entrada. Hay un problema de relación de que el hijo no se somete al padre o que el padre no tiene a su hijo en sumisión o en sujeción. Pero, ¿con qué está luchando realmente ese hermano, esa persona que estamos aconsejando? ¿Es la rebeldía de su hijo lo que lo tiene así? Y claramente la rebeldía del hijo sería solamente una puerta de entrada, ¿cierto? Porque sin duda que hay cosas más profundas en la relación de ellos y no solamente el problema es el hijo. La circunstancia es un hijo rebelde, pero el problema no es el hijo rebelde, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que ver en profundidad qué sucede ahí. Y sin duda hay que también, la Biblia nos dice, por ejemplo, que los padres no deben exasperar a sus hijos, ¿cierto? Y muchas veces nosotros vemos que quizás el método del padre ha sido ser autoritario para someter a su hijo en sujeción. Pero la Biblia nos dice, no hay que someter a los hijos de ese estilo, de esa manera. No hay que exasperarlos, no hay que aburrirlos, agobiarlos. Más bien ser misericordiosos, pero entregando la palabra del Señor, entregando lo que la Biblia dice para sus hijos también, que es obedecer a vuestros padres en todo. Em, entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Con qué lucha? ¿Qué le sucede? Ejemplo, una hermana te llama por teléfono. Ha estado casada por 15 años y tiene 3 hijos. Una mañana despierta y descubre que su marido se ha ido del hogar. Y hay una nota. Y esta nota dice, me voy porque me enamoré de otra persona. Una persona
que seguramente siente más atracción que con la esposa que tuvo hace 15 años, por 15 años. Entonces se lleva sus cosas, se lleva su ropa y también se lleva su dinero del banco. Y él ahora está tramitando el divorcio. Y esta persona, que sería ahora nuestra aconsejada, sería la hermana, nos llama por teléfono y nos cuenta lo que le ha pasado. ¿Qué le estará pasando en su corazón? ¿Qué es lo que la tiene realmente agobiada? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué está desesperada? Nosotros podríamos pensar que le puede afligir que se va a quedar sola y no sabe estar sola porque lleva 15 años viviendo con su marido, o porque a lo mejor está preocupada de lo que van a decir los demás porque su marido la abandonó, o a lo mejor estamos pensando de que cómo va a sobrevivir si el marido era el que realmente aportaba con el dinero para el funcionamiento del hogar. Este caso, el temor a quedar sola, el temor a lo que van a decir los demás, el temor a cómo va a alimentar a su familia, cómo va a pagar las cuentas, el temor podría ser la puerta de entrada. El temor podría ser lo que la persona ahora podría estar necesitando de consejería. Sería como la puerta de entrada para poder entrar a ser una aconsejada. Cuando reconocemos una puerta de entrada y respondemos a ella, las personas saben que realmente los vamos a comprender y que realmente estamos interesados en ayudar, no como personas, sino que como instrumentos del Señor. La puerta de entrada es lo que nos permite que podamos empezar a conocer en profundidad lo que le sucede a la persona y la que realmente nos permite que podamos entonces aconsejar. La persona está luchando, puede ser enojo, temor, culpa, desesperación, soledad, desánimo. Pero esa es la puerta de entrada, es lo que nos va a permitir empezar a conversar con nuestro aconsejado. Ello, para identificar las puertas de entrada, también debemos de aprender a escuchar. Y esto, la parte es compleja también en la consejería, porque normalmente queremos hablar de nosotros y terminamos hablando de nosotros. Queremos hacerlo bien, pero el escuchar es una habilidad que se desarrolla y se perfecciona. Aprender a escuchar, que la persona abra su corazón. Es necesario escuchar intencionalmente. Es necesario identificar puertas de entrada cuando prestamos atención a la persona. No digo que sea un monólogo de parte de la otra persona, pero escucharlo, dejar que vaya fluyendo esa conversación para que ellos puedan también abrir su corazón y para descubrir adecuadamente la puerta de entrada. Hay frases que expresan emociones, por ejemplo, estoy molesto, tengo miedo, esto me da coraje, eso muy mexicano, me da rabia. No sé cómo, acá nosotros decimos me da rabia. Eh, no sé cómo se dirá en ustedes, pero a veces nosotros todos nos da rabia todo cuando nos enojamos. Nos desbordamos y frases por el estilo. También hay frases que expresan o interpretan la situación. Esto a mí no debería sucederme. Creo que me lo merezco también. O no vale la pena ni siquiera despertarme en la mañana. Ocurre mucho con las personas que están viviendo situaciones de depresión. Siempre me pasa. Entonces, no podemos, no debemos forzar una situación, sino escuchar. También porque hay frases que expresan la opinión de uno mismo. Soy un fracasado, soy un tonto, ya no aguanto más, no le importo a nadie, no me lo merezco. Yo sabía que esto me iba a pasar. También, bueno, aquí se me va a caer el carnet, con esto había un bonito animado que se llamaba Los Picapiedras. Y había un tipo que, no sé si se acuerdan, Los Picapiedras, que había, que se llamaba mala imagen, creo que era mala imagen, que siempre tenía una tormenta sobre él y todas las cosas malas le ocurrían y él decía, yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Entonces, pareciera que hay personas que viven con esa como nube en su mente, en su corazón, tienen opiniones muy malas de ellos mismos. Pasa mucho en la adolescencia también esto. Los adolescentes son muy críticos con respecto a sí mismos, en su imagen.
También hay frases que expresan ideas acerca de Dios, y uno las escucha. Es doloroso escucharlo, pero es la realidad lo que ocurre. Dios no escucha mis oraciones, a Dios no le importa. Eh, eh, ¿Cómo puede permitir Dios que me ocurran estas cosas a mí? ¿Y cómo Dios puede permitir que estas cosas me sucedan a mí? Entonces, la idea es, nuestra meta es emplear puertas de entrada. Y es una confianza horizontal que va desde nuestra persona hacia el aconsejado y del aconsejado hacia nosotros. Nosotros, ahí en el apunte dice creerle hasta tener evidencia de lo contrario. Yo pienso que uno debe escuchar, no juzgar. Eso significa no colocar yo te creo y cuenta conmigo y vamos a ir a la guerra para todos lados. No, no, no es eso. Es escucharlo, dejarlo que hable. Cuando hay conflictos, se da mucho eso cuando, bueno, veíamos al principio, tiempo atrás de la mediación, un mediador escucha ambas versiones. Un mediador tiene que usar dos orejas, una para el lado uno y la otra oreja para el otro lado, y aprender a escuchar, y no decir, no, sí, tú tienes la razón, sino que escucharlo. Una actitud que lleve a la confianza. Y el aconsejado de esta manera también va a tener confianza hacia ti. Por eso se dice horizontal, pero también es horizontal y bilateral. Debemos de ganar su confianza, ser honestos acerca de nuestra experiencia, nuestras credenciales. Debemos de inspirar confianza, cumplir las promesas y llevar a cabo tus propósitos. Nancita, tiempo atrás, pues, con los niños chicos, por ejemplo. A veces los papás están divorciados, están separados, el papá busca a los niños. Ella me explicaba, a los niños hay que darle un horario. Siempre hay que ir a buscar los mismos horarios, estar ahí, y no porque hoy día me toca el fútbol, llego a cualquier hora, porque yo soy el papá. No, no es eso. Hablar con los padres cuando están separados, por ejemplo, enseñarles hábitos a ellos también, y enseñarles que los hijos no son trofeos de guerra, sino que el padre es ser sensible hacia sus hijos en su responsabilidad económica, la madre también a llevar a sus hijos también en amor hacia su padre, el respeto, y el padre también ser respetuoso tanto del hogar de su esposa y de sus hijos cuando los va a buscar, por ejemplo. Sucede mucho que hay papás que van a cualquier hora, no tienen un horario. Eso daña mucho, porque le dicen al niño, hijo, te voy a ir a buscar mañana a las 12 del día, y total que el papá no llega a las 4 de la tarde, o simplemente llama por teléfono y le dice, no voy a ir. Hay una película que había llamado años atrás, se llamaba Mentiroso, Mentiroso, no sé si la vieron, que era de un abogado que le decía a su hijo, hijo, mañana vamos a ir a jugar fútbol, y después él le decía, no, no puedo ir. O hijo, vamos a hacer esto, y no lo cumplía. Entonces, eso daña las relaciones. Hace que las personas se sientan ofendidas. Entonces, tenemos que aprender también a ser sensibles a las emociones y a las situaciones del aconsejado. Y hay un punto muy importante que es mantener la confidencialidad con las cosas que comparten. Ese punto muy importante. Sí, cuando una persona está pasando por una dificultad, obviamente está sufriendo. Y nosotros le hemos inspirado confianza y por lo tanto la persona va a decir lo que le afecta y va también a confesar muchas veces sus pecados o va a confesar situaciones que no son adecuadas. Y nosotros dentro de la consejería debemos decir también que nosotros nos vamos a caer en el chisme y por lo tanto nosotros nos vamos a andar contando lo que la persona o el hermano nos contó en la consejería. Pero eso también es complicado, ¿saben por qué? Porque hay que mantener la confidencialidad, pero sin duda que hay cosas que nosotros no las podemos ocultar y no las podemos callar. Y hay cosas que son situaciones de pecado que también nosotros debemos decir al aconsejado que estas cosas nosotros no las vamos a ocultar, no las vamos a ayudar a taparlas porque es pecado. Y la Biblia dice, ve y no peques más. Pero también hay situaciones que tienen que tener consecuencias, ¿cierto? Porque las consecuencias nosotros como
consejeros no las podemos evitar y no las podemos eliminar. Entonces debemos saber que nosotros debemos decir a la persona que nos puede contar, que nosotros vamos a tener confidencialidad, pero hay cosas que se salen de las manos y nosotros las debemos contar cuando corresponda. Por ejemplo, si un adolescente dice que se quiere quitar la vida porque está con depresión, nosotros no podemos ocultar esa información a su familia porque a lo mejor sí necesita ayuda de un médico. Así también, como hay situaciones que nuestro aconsejador nos va a contar, que nosotros debemos decir que las cuente al consistorio o al pastor o al presbítero, o debemos decir que nosotros lo vamos a hacer cuando corresponde, ¿cierto? Por lo tanto, eh, hay, hay autoridades en la iglesia y que nosotros tenemos que también saber que nosotros no estamos bajo ellos, o sea, que no estamos al lado de ellos, sino que nosotros estamos bajo la autoridad de nuestra iglesia e incluso la autoridad de nuestras leyes. Y por lo tanto, y los adolescentes o los niños están bajo la autoridad de sus padres, por lo tanto, nosotros no reemplazamos ninguna de esas autoridades y tampoco podemos quedarnos con información que puede ser importante para resguardar la vida de una persona o la salud de una persona o el testimonio de la iglesia. Por lo tanto, tenemos autoridades eclesiásticas, tenemos autoridades legales y los padres son autoridades de los hijos que a lo mejor nosotros estamos aconsejando. Hay confidencialidad, pero información que no se puede ocultar y se debe promover que esa información sí llegue a destino. Claro, el tema surge las dificultades también, como Nancita muy bien explicada, cuando tenemos que reportar una conducta criminal, por ejemplo. Es un tema que nos afecta mucho en Latinoamérica y hay que, por ejemplo, que son los abusos a los pequeños, a los menores. Es una realidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Equivocadamente o erróneamente piensan, yo denuncio esta situación eh, al término, voy a perjudicar la vida de la iglesia. Uno tiene que, en el Señor, cuando estamos aconsejando a alguien, de acompañarlo a que confiese su pecado y también acepte las consecuencias de su pecado. Hay un pasaje, mejor dicho, la carta de Filemón, que yo lo invito a que es cortita, es breve, que nos enseña de responsabilidad frente a las situaciones, como en el caso de Filemón, bueno, él estaba sufriendo porque le robaban. Está claro que lo hayan defraudado, pero nos enseña a poder acercarnos al Señor en confianza y saber que nosotros tenemos la ley de Dios y también ser respetuosos con la ley. De esta manera, también aprender a la autoridad de los padres, como Nancita decía. Si hay jóvenes, trabajamos con jóvenes o niños, también nosotros tenemos que decirle al padre, informarles la situación que están viviendo los niños, porque ellos también son la primera línea de trabajo con la cual uno tiene que trabajar con ellos. Hay información que obviamente que no se va a decir, pero hay otra que si el niño está enfermo, pasando por una situación de idealización del suicidio, por ejemplo, que es muy común en la adolescencia, nosotros tenemos el deber de hablar con los padres, no para que los padres se escandalicen, sino para que los padres tomen medidas para efectos de poder ayudar al menor o a la joven, al jovencito. También hay una esperanza vertical. Antes hablábamos de la horizontal, ahora vemos la vertical. Y esto se da mucho cuando Dios me ha abandonado o Dios no está conmigo. Nosotros somos representantes, hemos dicho, somos embajadores del amor de Dios y mostramos cómo la Biblia habla de la experiencia de la persona. Así ella crecerá en su presencia, en sus promesas y en su poder. Siempre nosotros como creyentes en el Señor debemos de orar, aprender nuestras relaciones nosotros no andamos con un maletín solucionando problemas. Nosotros lo primero que hacemos es orar, leer la palabra y guiarlo a la persona en el entendimiento de la gracia de Dios. Es mostrar a la persona que está con ese no puedo, darle la esperanza del Señor, no la esperanza nuestra, sino la esperanza del Señor. Aprender a cambiar su manera de pensar. Al Hijo de Dios todas las cosas le ayudan a bien, en Romanos 8:28.
aprender que pese a que hay dificultades, hay conflictos, hay dolor, puede incluso haber muerto alguien muy cercano, muy querido, todas las cosas están guiadas por el Señor y van hablando a nuestras vidas. Mostrarle la esperanza que hay, mostrarle cómo Dios va obrando a través de su palabra. Un comienzo a comprometerse al proceso de cambio no es pensar, como decía Nancita, en buscar soluciones rápidas. Tenemos esa tendencia, pero hay procesos. Hay procesos que duran mucho tiempo, hay otros que duran años incluso, pero incluso pareciera que cuando uno avanza, retrocede. Pero hay que aprender en el Señor, que el Señor tiene también sus tiempos. Hay que comprometerse al proceso de cambio y no pensar en soluciones rápidas como hemos señalado. También Dios no nos usa simplemente por medio de las palabras que decimos, sino también por medio de quienes somos y las cosas que hacemos. Eso es encarnar el amor de Cristo, el amor, dar un buen testimonio, ser cuidadoso en las formas como vamos hablando y presentando el Evangelio del Señor. Como embajadores, nuevamente el concepto embajador, no somos llamados solamente a hablar la verdad, sino también a encarnarla. Somos la evidencia de lo que decimos. Nuestras vidas transformadas testifican el poder de su gracia para transformar corazones. Es difícil, es complejo, pero tenemos que pedir al Señor que transforme nuestras vidas para ser un buen instrumento de Él. Claro. Y nosotros muchas veces decimos que Dios ha cambiado nuestras vidas, que somos hijos de Dios, pero lo decimos. Y a las personas no les sirve que lo digamos. Las personas tienen que verlo, tienen que vivirlo. Y nosotros tenemos que encarnar también ese cambio que Dios ha hecho en nuestros corazones. Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo y a veces nosotros nos olvidamos que no solamente debe ser con palabras, sino también con acciones. Yo siempre, toda la Biblia dice que debemos oír la palabra y debemos cumplirla, debemos hacerla. Pero no basta con que la digamos porque ya la entendimos, sino que tenemos que cumplirla. Y las personas se quedan con lo que ven. Entonces, si nuestro testimonio es débil, yo digo siempre, nuestro corazón no rebalsa, cuando movemos, las circunstancias mueven nuestro corazón, si no sale de nuestro corazón testimonio de vida de Dios, sino que sale enojo, egoísmo, malas actitudes. Después tenemos que aconsejar, y si ya la persona o el hermano nos conoce y sabe que somos aquí se dice enojones, andamos con la cara triste o la cara enojada, o que nadie nos pueda hablar porque siempre estamos apurados y que no nos interesan los hermanos, después cuando el Señor nos utiliza para ser instrumentos de Él a través de la consejería, entonces va a ser muy difícil que el aconsejado confíe en nosotros, porque ya nos conoce y las personas a veces basta con que nos miren 10 minutos y ya conocen cómo somos. Entonces, en la humildad, pedir al Señor que nos cambie, que nos ayude a cambiar y nosotros también cambiar, porque yo digo que es fácil enojarse por todo. Y cuando uno ha pasado por un episodio donde uno se ha enojado y los hermanos te han visto, basta con que una vez te hayas enojado en público para que los hermanos lo recuerden por mucho tiempo o por muchos años. Entonces, es un gran trabajo el que el Señor ha puesto en sus manos de ser consejeros. Y es una gran responsabilidad también. Y los frutos, nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestro corazón, esforzarnos en cambiar nuestro corazón, para que Dios nos pueda usar. Siempre recuerden esto, un mal testimonio puede durar un minuto y los hermanos lo van a recordar por muchas décadas. Pedir al Señor que nos ayude y que nos utilice y recordar que los hermanos nos miran, las personas nos miran, los vecinos nos miran, nuestros hijos nos miran. Y no porque seamos perfectos, sino que porque nosotros debemos ser testigos fieles y embajadores de Dios.
incluso no solo con lo que decimos, sino que con lo que hacemos, que es lo más difícil. Vamos a... mm, entonces, llama ministerio personal. Dice que la escritura hace tanto que apretamos a ser sabios, o sabios, y agradecidos constantemente, preparados para enseñar y amonestar el uno al otro. Hay que mirar atentamente, vestidos de compasión, de entrañar, de algo de las entrañas. Y de esta manera, eh, justifica y describe como los de alguien, ¿no es cierto? Tenemos que aprender de aquello que nos como creyentes, como hijos de Dios. Si Pablo estuviera diciendo, si quieres involucrarte en lo que Dios está haciendo en la vida, debes tener tu ropa puesta. Si vas a enseñar y amonestar a otros, debes primero vestirte el carácter de Cristo. No en el carácter tuyo, sino en el de Cristo. Y en nuestro ministerio personal no se reduce meramente a hablar con la gente y comunicar muchas verdades teológicas. No solo debemos de encarnar la verdad, sino también a Cristo y a su gracia. Si dices palabras difíciles con un tono de compasión, bondad, humildad, ternura, paciencia, amor, es más fácil que te escuchen. Nuestra humildad determina nuestra eficacia. También nuestro carácter es importante, porque los pecados de los aconsejados saldrán a la vista y probarán. Por ejemplo, si el aconsejado es un iracundo, un enojón, estará contigo. Va a tratar de sacarte de caballo. Puede terminar la conversación a gritos. La conversación gritando y todo gritando. Eso no es lo que se quiere. Aprender a manejar la situación. Pastor, no se escucha bien ahora, creo. Ahí, cuando Ahora estemos, sí. gracias, cuando estemos hablando con alguien, yo le digo a los hermanos, oren mientras tanto están escuchando, porque es una lucha espiritual, es un tema, y con esto no soy pentecostal en lo que le estoy diciendo, sino que es una lucha espiritual, es una realidad que el carácter de un iracundo nos va a afectar. Quizás grite, rompa cosas, pero nosotros tenemos que pensar que él también se va a enojar conmigo, pero si él se enoja conmigo, ¿cómo me voy a enojar yo con él? Entonces, también si es manipulador, tratará de manipularte. Si es depresivo, también uno terminará también con los brazos caídos. Entonces, hay que orar al Señor. Es un consejo que podemos dar cuando estés escuchando a alguien. Ora al Señor y encomienda al Señor en silencio mientras estás escuchando. Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame paz, dame entendimiento, guía a mi hermano, guía a mi hermana, para que esta conversación sea para ti de honra y de gloria. También darse cuenta de esto, de lo que a mí me pasa cuando estoy con el aconsejado, también puede ser una puerta de entrada, porque lo que a mí me pasa cuando estoy con él, lo más probable es que a otras personas también le pasen cuando estén con él. Entonces, también puede ser una puerta de entrada para comprender qué es lo que realmente le pasa a la persona y de qué manera entonces nosotros podemos empezar a indagar qué es lo que hay en profundidad en su corazón. Pablo advierte a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Miren, no solamente ten cuidado de la doctrina, y agrega, y de ti mismo. Tu ministerio también es moldeado por tu corazón. En Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero agrega, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces tenemos que, por eso le digo, es una lucha espiritual, que el Señor es el que nos tiene que fortalecer, el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar, la palabra es la que nos tiene que guiar en toda verdad. De esta manera, Dios debemos de aprender a mostrar
como una evidencia viva. Evidencia significa una prueba viva de que Dios es capaz de hacer y perdonar, para que Él también aprenda a perdonar. Aun cuando fracasamos muchas veces en encarnar el amor de Cristo al aconsejado, podemos ministrar eficazmente si nos arrepentimos y pedimos perdón. A Dios primeramente y a la otra persona si es apropiado. Y confiamos que Dios nos dará la fuerza para servirle en forma fiel y leal. Hermanos amados, el concepto, como resumen, este cuadro resumen dice, el concepto es que la lucha de las personas proveen de una puerta de entrada, que nos ayudará a construir relaciones que promuevan la obra de Dios para el cambio. Ahora, en lo personalizado debemos de pensar, estoy buscando y aprovechando las puertas de entrada que Dios me da, y a relacionarnos con otros. ¿Dónde me está mostrando Dios puertas de entrada en mis relaciones con los demás? ¿Estoy aprovechando esas oportunidades para ser un agente de cambio? Dios también, el concepto que hemos trabajado esta noche, usa lo que hago y la manera en que encarno el amor de Cristo para animar a otros a cambiar. Y en lo personal, debo estar preparado para ser un vocero de la gracia transformadora de Dios con palabras y con hechos. Y en cuanto dice relación con otros, en nuestras relaciones me está dando Dios oportunidades para mostrar con palabras y hechos el poder de Dios para el cambio. De esta manera, mis amados hermanos, vamos a concluir esta noche y queremos, Nancita, vamos a la próxima semana, Dios mediante, porque si el Señor que lo quiere, siempre, si el Señor lo quiere, vamos a avanzar en la lección 6 y la tarea que Nancita nos va a compartir se encuentra cómo compartir un testimonio. En la página 24 del manual, tienen que leer la página y cómo compartir un testimonio tuyo, un modelo bíblico. Y tenemos que leer 2 Corintios, no sé si lo alcanzamos a leer, nos quedan 2 minutos. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Y la tarea es, la voy a leer primero, ver el sufrimiento con perspectiva redentora. Eso no, ahí sí. Nosotros leemos un pasaje hermoso, hermoso para cuando vivimos pruebas. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, miren lo que dice, para que también nosotros podamos consolar. Miren, si nos consuela para que aprendamos a consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces la prueba que vivimos no es una prueba egoísta, no es para que yo salga bien y sufra por mí mismo y que tenga compasión de mí mismo, sino que el Señor es el que nos capacita para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Usted, yo, mi amado hermano, mi amada hermana, es un agente de consolación. ¿Por qué? Porque nosotros somos consolados por Dios. Y de esta manera, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. El mismo, somos atribulados, somos consolados. ¿Para qué? Para llevar consolación y salvación a las personas, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hasta ahí vamos a llegar a la lectura. Entonces los invitamos, amados hermanos, que en la página 24 puedan seguir el esquema que está dado ahí para reflexionar cómo también nosotros podemos llevar nuestro testimonio. Delante les decía escuchar, pero también nosotros, el Señor nos prepara y nos capacita en un momento dado de nuestra vida para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor y ver el sufrimiento, enseñar que el sufrimiento que tenemos hoy es una muestra del amor de Dios con una perspectiva redentora de llevar la palabra del Señor. ¿No se necesita?
Entonces la tarea es que ustedes puedan elaborar un esquema bíblico de cuando uno está aconsejando, uno también ha vivido situaciones similares y uno también puede compartir lo que ha pasado con uno en situaciones parecidas. Entonces, ¿cómo harían ustedes para compartir un testimonio utilizando el modelo bíblico que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1, del versículos 3 al 11? Claro, y la idea es leerlo varias veces, porque cuando uno aconseja también habla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando hemos pasado por dificultades y pruebas. Entonces, si ustedes pueden elaborar ese testimonio utilizando el modelo bíblico para que después cuando podamos aconsejar tengamos este paradigma que dice aquí o este modelo utilizado para poder aconsejar, hablando también de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando hemos pasado por problemas o por pruebas. Entonces, amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta, estamos en la hora, pero si hay alguna pregunta, recuerden que podemos por interno, para conversar y poder responder cualquier inquietud que pueda surgir. A veces pesada la materia porque son muchos conceptos, pero veamos las cosas en la perspectiva de qué haría Cristo en este caso, qué haría el Señor en este caso. No qué haría otra persona o qué haría yo, sino qué haría Cristo en este caso. Cuando estemos con alguien, enfrentando a alguien en una situación, ¿qué haría Cristo en este caso? Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. No sé si hay algo que usted quisiera agregar. No, creo que está bien. De mi parte, nada, hermano. No sé, Bonislena, ¿tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta tipo, en esta tarea debemos compartir nosotros mismos nuestro testimonio, tipo, como la manera bíblica o decir cómo... ¿Cómo lo harían compartir? ustedes? ¿Cómo lo harían Ah, utilizando el modelo bíblico? Porque todos hemos tenido alguna prueba o alguna dificultad en la enfermedad de alguno de nosotros, pero cuando nosotros lo pudiéramos relatar a un aconsejado, ¿de qué manera lo haríamos? ¿Qué estructura utilizaríamos? claro, las Aquí estructuras. no es el testimonio de salvación, el testimonio de una Sí, experiencia Claro, sí, de tiene sufrimiento. experiencia. sí. Ujú. Ahora, si para ustedes es más fácil relatar lo sucedido, está bien. Y si no, solo como qué estructura utilizarían para poder transmitir su testimonio. Y si lo quieren Ah, desarrollar, está bien. Y si es más fácil para ustedes, también va a estar bien. dale, muchas Perfecto. gracias. Muy bien, ¿algo más? Si no, vamos a orar. Vamos a pedir a Bruno si puede guiarnos en oración, ahí terminamos. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos compartir, Señor, la enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor, de cómo podemos mirar, Señor, el ejemplo de Cristo, Señor, primeramente, Padre, para también nosotros también imitar, Señor, ese ejemplo y poder también a la vez ser testimonio para otros, Señor, de consuelo, de gozo, Señor, por la salvación que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, Padre, a dar consejos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, para edificar la iglesia y para también, Señor, llevar a aquellos, Señor, que aún no te conocen, con otros testimonios, Señor, Padre, para que te conozcan, Señor, a ti, para que entiendan, Señor, y vean que tú eres el Dios que nos consuela, Señor, el Dios de todo consuelo, el Dios que nos ama, Señor, el Dios, Señor, que nos cuida, y Padre, aquel Dios también que nos aconseja, Señor, sabiamente para saber cómo andar. Como dice tu palabra, que debemos, Señor, andar sabiamente para con los de afuera, Señor, aprovechando el tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprovechar ese tiempo, Señor, día a día. Te damos gracias, Señor, por los profesores, gracias, Señor, por los alumnos, que cada uno que pudimos participar en esta noche, Señor, y te pedimos, Señor, que tú bendigas todos, Señor, sus vidas, sus familias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, profesores. El paso de Saúl no logró entrar, pero para la próxima estará, si Dios quiere. Amén. El Señor los Muchas bendiga. gracias. Igualmente Cuídense. a todos. Chao. Bendiciones. Cariño. Gracias. Gracias. Bendiciones. Chao, chao.